Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La vida, como dije anteriormente, es de dulces y agraz. Pasamos momentos que muchas veces son muy difíciles. Abandonos, quiebres familiares, enfermedades, desolaciones, injusticias, desamores. Aun cuando la mayor parte de nuestras vidas no tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con la alegría. Pero cuando suceden estas cosas, ¿cierto? La tristeza tiende a inundar más nuestro ser que la alegría. Creemos y pensamos, ¿cierto? Pensamos que cuando suceden estos temas, es como que si nuestra vida entera ha pasado, no tiene salida. Siendo que los momentos felices son mucho más que los momentos tristes. Siempre, en suma, siempre los momentos felices siempre van a ser más que los momentos tristes. En la NBI, este mismo capítulo, que es cierto texto base, dice: Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Cuando empezamos a mencionar esto y decimos, ¿cierto? Y entendiendo de que las cosas alegres son mucho más que las cosas tristes, decimos: Señor, esa vida nueva que vamos a tener con Cristo tiene que ver que ya no voy a tener más desolación, más problemas, más dificultades, más tristeza. ¿Por qué? Porque tu presencia lo va a inundar todo y nuestra vida, ¿cierto?, va a tener gozo, esperar, va a tener gozo, alegría. Y cuando empezamos a mirar esa perspectiva de vida que vamos a tener, no que pudiéramos, que vamos a tener en Cristo, nos da más fuerza para seguir adelante en la dificultad. Tenemos llanto, tenemos dolor y tenemos muerte por causa del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y cada acción que nosotros hacemos por causa del pecado siempre tiene una consecuencia. Siempre. Y el alejarse de la casa del Señor también tiene consecuencias. Amén. Como he dicho mucho anteriormente, ¿qué es lo que perdimos? Perdemos coinonía, ¿cierto? Que tiene que ver con el juntarnos, con el querer juntarnos, con el querer estar, sentirnos, escucharnos. Perdemos enseñanza, porque dejamos de escudriñar, porque dejamos de buscar y solamente escuchamos alabanza, escuchamos predicaciones, pues no nos damos la tarea de indagar realmente si lo que estamos escuchando. No, el escudriñar la escritura es un coladero. Nosotros colamos lo que escuchamos. Pero cuando estamos y nos quedamos en la casa, la gente que se queda en la casa y solamente consume predicaciones, ya sea en YouTube o en Facebook, y no cola esa predicación y solamente se dedica con eso, también pierde palabra, también pierde enseñanza. Y lo tercero, ¿cierto?, que pierde, ¿cierto?, es santidad, que tiene que ver con la piedad. Dejamos de buscar, de tener esa santidad progresiva, nos vamos acostumbrando y ya, ¿cierto? Porque el pecado tiene que ver con transgresión, con no obedecer a Dios. Eso tiene que ver pecado. El pecado es no obedecer a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? No obedecieron a Dios. Y por causa de esa desobediencia fueron desterrados. Entonces el pecado tiene que ver con no la obediencia a lo que Dios quiere. Y Dios nos manda que debemos congregarnos. Así es. Cristo, al momento de despedirse de sus discípulos, ¿cierto?
le dio buenas noticias y también malas noticias. Le voy a dar la noticia mala, bueno, que sumado a las dificultades, ¿cierto?, propias de la vida, Cristo nos advierte que en el minuto 1 en que iniciamos nuestro peregrinaje en el camino del Señor, el príncipe de este mundo, cuando está hablando de este mundo, está hablando del sistema, cambia su radar y ya no nos ve como un aliado, sino que nos ve como un enemigo. Y es por eso que la Escritura nos manda en Efesios capítulo 6, versículo 11, del 11 al 13, dice: revestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, que tiene que ver con el sufrimiento, ¿cierto? Tiene que ver con la prueba, tiene que ver con la tribulación. Y habiendo hecho todo esto, estad firme. Efesios capítulo 6, del 11 al 13. Lo leí en una versión NBI. ¿Ya? Entonces, ¿tendremos problemas en el camino del Señor? Sí. ¿Tendremos dificultades? Sí. ¿Tendremos aflicciones? Sí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos resistir esto? Y la Escritura nos manda, ¿cierto?, con la armadura de Cristo, o la armadura de Dios. ¿Para cuál es esta armadura? Verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, palabra de Dios. Esa es la armadura. Verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, palabra de Dios. Y entendiendo una cosa, de que Jesús dijo también, de que al aceptar este camino, vamos a tener problemas y dificultades. Pero también, ¿cierto?, nos da una esperanza. Y esta es la noticia buena siempre. Juan 16:33. Juan 16:33. Le he dicho todo lo anterior, ¿cierto?, que tiene que ver con el sufrimiento, que tiene que ver con los problemas y dificultades. Le he dicho todo lo anterior, para que en mí tengáis paz. O sea, le está advirtiendo, la vida conmigo no va a ser fácil. No es que yo le prometa una vida sin sufrimiento, no. Pero, aún en medio del sufrimiento, vas a tener paz. O sea, ¿cómo puedo tener paz en medio de la dificultad, en medio de la tormenta? El mundo no lo entiende, porque para ellos dicho que después de la tempestad viene la calma. El dicho no es que en medio de la tempestad tú tienes calma, sino que después de que pase todo el problema, va a venir la calma. Pero Cristo está diciendo, sí, tienes problemas, dificultad, pero en medio tienes paz. Aquí en el mundo tendrás muchas pruebas y tristezas, pero anímense, tengan ánimo, tengan gozo, porque yo he venido a vencer, yo he vencido al mundo, tiempo presente. Él venció al mundo. Nosotros somos más que vencedores. ¿Quiénes heredarán el reino de los cielos? Los vencedores, dice la Biblia, el Apocalipsis. Hay una pregunta: ¿quién heredará el reino de Cristo? Los vencedores. Ahora, ¿quién son los vencedores? En Romanos capítulo 8, nosotros somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque Jesucristo dijo, Juan 16:33, dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. O sea, el mundo, y aquí cuando tiene que ver con el mundo, tiene que ver con el sistema, tiene que ver con el sistema global. Yo ya lo vencí. Y cuando está diciendo al mundo, está diciendo, hasta el príncipe del mundo, ya lo tengo vencido. Tengan fe, tengan esperanza, tengan paz, anímense, porque están pasando pruebas, están pasando dificultades, sí, en la vida, pero tengan paz, tranquilidad, confianza, de que yo estoy con ustedes, porque yo eso ya, al que les quiere hacer daño, y los daña, yo ya lo he vencido. Colosenses 2:13
y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando del medio y clavándole en la cruz, y despojando los principados y potestades, y lo exhibió públicamente. Cuando habla de exhibió públicamente, es porque lo avergonzó. Avergonzó al diablo, avergonzó a sus huestes, de que ellos no tienen autoridad sobre Cristo, porque ellos se someten a Dios. Ellos, el diablo no puede hacer nada, aunque él quiera aparentar de que él puede hacer las cosas como se le dé la gana, no puede, porque aún las cosas malas que él hace, tiene que pedir, es autorizado por Dios. Pero ¿cómo es autorizado por Dios? Sí, es autorizado por Dios. Ahora, ¿cuál es el fin de que Dios autorice esta maldad? Porque aún en las cosas malas, Dios obra y muestra su gloria. El fin de todo esto siempre es mostrar la gloria de Cristo. Vemos una muerte muy horrible que le pasó a Jesús. Vimos, ¿cierto? Siempre se analiza en Semana Santa cuántas veces Cristo fue crucificado, cuántas veces fue azotado, lo que pasó, todo el proceso hacia el Calvario. Vemos un momento muy horrible. Pero aún en ese momento horrible, no tiene ninguna mirada de misericordia, fue necesario de que esa maldad que entregaron los judíos contra Cristo fue permitido. ¿Por qué? Porque en el medio de esa maldad Dios venció y nos dio cierta salvación para la humanidad. Entonces, no debemos enfocarnos en el sufrimiento. Que siempre nos preguntamos, ¿cierto?, el por qué. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa esta cosa a mí? Sino en el propósito que hay detrás de este sufrimiento, que tiene que ver con el para qué. Entonces el título de hoy día, y ahora nos asentamos a la segunda carta de Tesalonicenses. El título de hoy día es el propósito que hay detrás del sufrimiento. El propósito que hay detrás del sufrimiento. Vamos a alejarnos del sufrimiento terrenal que tenemos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Porque la creación está adolorida, está quebrada o está quebrantada por causa del pecado, y lo vamos a ir, ¿cierto?, al sufrimiento que nosotros tenemos, no por causa de nuestra concupiscencia o nuestra falta, sino que el sufrimiento que tenemos, ¿cierto?, por causa del Evangelio. El sufrimiento que nosotros nos ganamos gratuitamente por solo decir: yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Que siempre dicen: pero si yo cuando no servía a Cristo, o cuando yo estaba en la casa, no tenía ni un problema, no tengo ni una dificultad. Además, cuando yo estuve 10, 15 años sin ir a la iglesia, sin consagrarme, yo estaba viviendo una vida sin ninguna dificultad. Pero el momento que yo acepté al Señor, o el momento que yo decidí nuevamente congregarme y hacer iglesia, nuevamente los problemas, la dificultad surgieron. Y la respuesta de eso es obvia. Siempre es obvia. ¿Por qué? Porque es ahí donde, ¿cierto?, las huestes del enemigo, como ellos no pueden poseernos, como ellos dicen, ¿cierto?, ellos, ¿cierto?, no se quedan tranquilos y empiezan a invadir nuestra vida privada. Y empiezan a invadir, ¿cierto?, nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desertar del Evangelio y no sigamos, ¿cierto?, predicando. Y sobre todo, tiene que ver con nuestro testimonio. Como decía anteriormente, vamos a aplicarlo, ¿cierto?, o vamos a focalizarnos en el sufrimiento, las tribulaciones, las pruebas que vivimos por causa del Evangelio, por causa de creer en Dios y seguir sus preceptos y ser obedientes. Una de las cosas más difíciles que siempre hay para el cristiano tiene que ver con la obediencia. Y la obediencia tiene que ver con ser sumiso. Y eso es lo más difícil que hay
en el ser cristiano, ser obediente. Vamos a analizar 3 propósitos en esta mañana que tienen que ver con el propósito que hay detrás del sufrimiento. El primer punto, son solamente 3. El primer punto tiene que ver con el sufrimiento que nos da, que nos ayuda, mejor dicho, a crecer. Cuando uno se cae, la otra vez, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto? Con pececitos pequeños. Uno se cae y se cae al suelo. ¿Qué es lo que uno quiere? Aprendizaje. Siempre las caídas tienen que ver con el aprendizaje. Yo me caí, aprendí. Pero lamentablemente el ser humano es el único ser que se cae con la misma piedra, con el mismo hoyo. Una y otra vez. Y eso lo vemos, ¿cierto? Con los niños. Los niños que te caen una vez, que chocan con la cosa. Pero tiene que ver, ¿cierto? Netamente porque somos obtusos, porque somos soberbios. ¿Qué pasa? Nosotros somos soberbios. Dios dice, bueno, por medio, ¿cómo vas a aprender? Por el medio de tu soberbia. Y por medio de las tribulaciones, por el calle, entonces va a ir aprendiendo por tu naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? El sufrimiento tiene un propósito. El primer propósito tiene que ver con hacerme crecer, con hacerme, me ayuda a crecer y a fortalecerme y a estar firme. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y ahí vamos a ver que el sufrimiento nos ayuda ¿a qué? A crecer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y 5. Dice, debemos. ¿Quién le dice debemos? Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Cierto? Lo dice en el versículo 1. Siempre da gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de entre vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Una vez que es cierto, estuve estudiando, yo me acuerdo que, y aquí lo noté, porque yo me acuerdo que una vez que estuve estudiando sobre la iglesia primera, hace años atrás, no sé si tantos años, pero hace bastante tiempo, y como que nunca más se me olvidó, que tiene que ver que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y esto lo dijo un filósofo tertuliano, me parece que se llamaba, Tertuliano, que fue denominado como el padre de esta iglesia primera. Cuando vemos esta frase que dice que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, podemos comprender de que al principio de la iglesia primera no fue difícil este tema. Y que cuando esa sangre de ellos, ¿cierto? Que no causa ningún tipo de salvación, pero sí causa una fortaleza y de mirar hacia atrás y ver de que nuestros padres de la iglesia creyeron, amaron, se aferraron a lo que Jesucristo, a lo que esos testigos, ¿cierto? A los discípulos, a esos testigos que vieron a Jesucristo ascender y decir, es real, es verdad lo que yo estoy creyendo, que Cristo viene. Y a la iglesia de Tesalonicenses le pasaba lo mismo. Ellos pensaban de que ellos estaban pasando la gran tribulación y es por eso que se volvieron ociosos algunos y empezaron a dejar de trabajar porque Cristo venía. Ellos tenían esa esperanza de decir, Cristo viene. Y como tenían esa esperanza, esa fe, morían por Cristo. Eran capaces de ver a su hijo degollado. Eran capaces de ver a su hijo quemado en una hoguera. ¿Por qué? Porque los cristianos en ese anteriormente lo usaban de luminaria. Ustedes ven varias luminarias acá, ¿cierto? Era así usaban los cristianos. En la noche los prendían para iluminar las calles.
o eran degollados, o los presentaban en el circo romano. Pero ellos tenían una convicción de que ellos podían sufrir un minuto, o podían sufrir media hora en agonía, pero tenían esperanza toda la eternidad. Amén. No se preocupaba si estaba lloviendo, no se preocupaba si hacía frío, no se preocupaba si era lejos, no se preocupaba si tenían problemas en la iglesia, no se preocupaban del diácono, no se preocupaban del pastor, no se preocupaban de los hermanos, cómo se vestía, cómo se movía. Sino solamente su punto era de que Cristo venía y que Cristo les dijo que tenían que congregarse, juntarse, hacer iglesia, y ellos lo hacían, compartían los panes. Y entendieron de que mediante el sufrimiento, ese sufrimiento les daba ¿qué? Les ayudaba a crecer espiritualmente. Hoy vemos una iglesia prácticamente mediocre, siempre mediocre. Somos de la era del mediocrismo, de hacer todas las cosas a media. Amén. Nuestro servicio es a media, nuestra vida es a media, todo es a media. ¿Por qué? Porque vivimos en una era donde todo tiene que ser rápido, instantáneo. Antes los padres, ¿cierto? Y las familias se dedicaban, ¿cierto? Al entorno, y hoy día no lo hacemos. Todo siempre es a media. Vemos un video en Facebook, no duramos ni siquiera 15 segundos y ya lo estamos cambiando. No alcanzamos ni siquiera a escuchar lo que dice el predicador y ya lo estamos cambiando. Todo rápido. Y es así también dentro de las iglesias. Tiene que ser todo rápido, todo instantáneo. Ojalá, ¿cómo se nos puede ocurrir estar todo el día en la iglesia? Una semana buscando al Señor. No, tiene que ser todo instantáneo. Pero cuando pensamos en los mártires, en estos mártires, el primer mártir, ¿quién fue? Esteban. Cuando empezamos a ver desde Esteban hacia adelante los mártires de la iglesia, lo que sufrieron para que hoy día esté cómoda o cómodo, para tener esta escritura en nuestras manos, realmente es cierto, si nos olvidamos de nuestro pasado, nunca vamos a poder comprender lo que viene más adelante, que nuestro futuro con Cristo. Los cristianos en Tesalónica tienen una reputación, la cual analizamos, ¿cierto?, en el versículo 3 y que leímos, de una fe creciente, de una esperanza constante y de un amor abundante, hermano. Una fe creciente, que iba creciendo, no era menguando, no estaba ahí a media, sino creciendo. ¿Por causa de qué? Por causa del sufrimiento que estaban viviendo. De una fe creciente, de una esperanza constante, diciendo, yo estoy sufriendo bien, pero tengo una esperanza que no cesa, que no para, es constante. Constante tiene que ver con no es oscilante, no arriba abajo, sino que así constante. No tiene ningún tipo de variación. Mi fe no cambia bajo las circunstancias, si sufro o no sufro, sino que mi esperanza es constante. Y yo sé que esa constancia siempre va a ser hasta cuando Cristo venga a buscar mi vida o venga a buscar a la iglesia. Una fe, ¿cierto?, creciente. Una esperanza constante y un amor abundante. No solamente por Cristo, sino que también por las almas que tenían que escuchar la escritura, que tienen que escuchar, ¿cierto?, que debían de escuchar la salvación, esta buena noticia. Amén. De que hay salvación en Cristo y que el ser humano necesita de Cristo, que el ser humano necesita imperiosamente de Dios. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué el mundo está así? Porque simplemente no es que Dios sea malo, es porque el ser humano ha decidido no seguir a Cristo. Si una persona deja crecer el pelo, no es culpa del peluquero, pues, hermano. No ve una necesidad de ir al peluquero y deja crecerse el pelo. Se hace rapta, pero para él no hay necesidad de peluquero. Entonces vive una vida. Pero para la persona que cree que el peluquero es esencial para su vida,
va a ir constantemente al peluquero. Y ese es el problema hoy día, hermano, de que el ser humano, las naciones, el cristiano, no ve muchas veces como necesario ir a la iglesia. No ve como necesario asistir, congregarse. Entonces, su fe no es creciente, por hermano. Así es, Señor. Su esperanza no es constante, sino que depende de lo que escuche. Y su amor no es abundante, porque la única forma que yo pueda tener abundancia de amor es mediante la coinonía, hermano. No hay otra forma. No hay otra forma que yo pueda expresar, porque como yo expreso el amor a una persona que no la veo, que no está. ¿Cómo? No es posible, pues, hermano. ¿Cómo puedo expresar el amor a una persona que me cae mal? Si no soy capaz de yo acercarme y conversar con esa persona. No es posible. La única forma de yo crecer mediante el sufrimiento, o que haya un propósito detrás de ese sufrimiento, yo crecer y que me ayude, es congregándome, es teniendo coinonía. El testimonio de Tesalónica alcanzó a otros lugares. ¿Por qué? Por medio de su fe, por medio de su esperanza y por medio de su amor. Referente a cómo enfrentar los sufrimientos y tribulaciones a causa del Evangelio. ¿Cómo yo sé cómo enfrentar las situaciones si yo no me junto con una persona que es cristiana y que cree en Dios? ¿Cómo yo voy a saber cómo enfrentar la prueba de que yo estoy pasando? Porque téngalo por cierto, hermano, que lo que usted está pasando en este momento, su hermano en un momento ya lo pasó. Amén. Y le puede ayudar a enfrentar esa situación con mayor forma, con mayor esperanza. La firmeza y perseverancia era un estímulo a otros creyentes. Claro, ¿por qué? Porque ellos vean, ¿cierto?, que ellos tienen esperanza. Pero no solamente tenían esperanza, sino que eran firmes en la esperanza. No solamente yo tengo que decir, yo creo en Dios, no, yo debo permanecer firme, como la palmera tiene sus raíces, y a pesar que afuera tiene la tempestad, pero él se permanece firme en lo que cree, en lo que piensa. Independiente de lo que pueda decir otra persona. No, yo soy salvo, no por mis méritos, no porque sea digno, que tiene que ver con un esfuerzo físico, sino que el digno aquí, lo que está hablando el digno del reino, tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una idoneidad, que yo soy idóneo, tiene que ver con una capacidad, y la capacidad viene no de mí, sino que viene por el medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros nos capacita y nos da esa actitud de creyente. ¿Y qué pasa con eso? Yo doy testimonios a otros lugares de que yo soy un hijo de Dios. Independientemente si yo estoy inmerso en la pobreza, independientemente si yo estoy postrado en la cama, independientemente si yo estoy paralítico, pero esa persona no va a ver mi condición como estoy, sino que va a ver, lo que va a reflejar más, va a ver que la fe, el amor y la esperanza que tiene en Cristo, que aunque está en esa situación, él cree, porque no tiene que ver con las circunstancias, sino que tiene que ver con el gozo que está en mí. Vuelvo a repetir, como lo que dije la semana pasada, no es lo que Dios hace en mí, sino lo que Dios es en mí. Es lo que ve la gente, lo que ve la gente, y lo que tiene que ver la gente. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Paciencia tiene que ver con la perseverancia. No es simplemente la espera, no es solamente esperar que pase, sino que estar firme mediante estoy esperando. No es solamente sentarme, voy a la casa, voy a esperar la tribulación. No, sino que camino con firmeza, con prontitud, con actitud, con dignidad. Eso tiene que ver con dignidad cristiana. ¿Cuántos de los cristianos no caminan dignos con el que es digno de toda adoración? Sino que caminamos cabizbajo por las circunstancias. No, hermano, el sufrimiento produce crecimiento.
Siempre, hermano, siempre produce crecimiento para el que cree, para el que espera y para el que ama. Tal como lo hacía esta iglesia, nuestro hermano de Tesalónica. Las dificultades y las tribulaciones son herramientas necesarias para la vida cristiana, para poder crecer. Dios nos prueba para crecer y no caer. Dios no tienta a nadie, hermano. Dios nunca usted lo va a probar para que usted no se quede en la casa. No, usted lo va a probar para que usted crezca. Y Dios permite que el diablo lo tiente y también permite que el diablo lo pruebe. Porque por intermedio del diablo, ¿cierto? Nosotros, él tienta nuestra naturaleza. ¿Qué tal fiel soy yo con Dios? Y el diablo prueba nuestra fe, prueba nuestro amor, prueba nuestra esperanza. Si realmente está firme en la roca que es Cristo. Amén. No por lo que yo quiera o por lo que yo pueda hacer, sino que tiene que ver con la disposición, con la actitud, con la idoneidad o con la capacidad que yo tengo de decir, en esto yo creo. Claramente tenemos problemas, claramente somos defectuosos, claramente tenemos pecado, claramente tenemos varias cosas que a Dios le desagradan en nuestras vidas. Y eso es sí, porque no es nuestra naturaleza humana. Pero sobre todas estas cosas, a pesar de lo que vimos en Primera Tesalonicenses, ¿cierto? Que había muchos problemas en la iglesia de Tesalónica, pero ¿qué es lo que resaltaban ellos? Esto. Y la otra iglesia también veían eso. Su fe, su amor y su esperanza en Cristo Jesús. Quiero que en sus casas, ¿cierto? Vuelvan o lo vamos a recordar, Romanos capítulo 8, donde habla, ¿cierto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede enjuiciar? ¿Quién nos puede condenar? Ese texto, ¿verdad? Es precioso para el cristiano. Es importante mantenerse firme. Lo que el enemigo busca es matar, ¿qué? Nuestro testimonio. Eso es lo que busca siempre. Matar nuestro testimonio. 1 Pedro 4, capítulo 4, versículos 12 al 19. 1 Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego y de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Algo contrario, alégrense. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sean inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de lo que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Claramente hay un tribunal de Cristo, el que estaba hablando nuestra hermana Denise. El tribunal de Cristo tiene que ver ¿con quién? Que nosotros vamos a ser juzgados aquí en nuestras obras. Ese va a ser el primer juicio que va a haber. Nosotros vamos a ser juzgados primeramente, van a ser juzgadas nuestras obras, pero no para perdición, sino que por nuestras obras, por nuestra recompensa, que mucha gente le gusta hablar de eso. Bueno, si usted quiere una recompensa, y si no se conforma con la recompensa, no se conforma con la salvación, y quiere también, bueno, ahí va a haber una recompensa. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver con nuestras obras? Tiene que ver con nuestras acciones, pero no tiene que ver con nuestra salvación. Y ese es lo que dice, ¿cierto? La Escritura, el tribunal de Cristo. Pasamos al punto 2. El sufrimiento nos separa, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Nosotros vivimos gloria acá. El estar con el Señor es una gloria del Señor. El disfrutar la saga del Espíritu Santo es vivir la gloria de Dios. Versículo 6 al 10, del 2 Tesalonicenses capítulo 1. 2 Tesalonicenses
Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 10, perdón. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo no mira el sufrimiento como una carga, sino como una bendición, un privilegio. Sufrir por Cristo es un don de Dios. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os he concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. El sufrir por Cristo, el sufrir por Dios, es una bendición, es un don, es un regalo. Cuando la palabra digno, ¿cierto?, que yo mencioné anteriormente, no tiene que ver con ganarse el lugar, sino que tiene que ver con, ¿cierto?, con la actitud, con el gozo. No tiene que ver con el mérito. Nuestro sufrimiento aquí ahora es nada más que la preparación para la gloria que se ha de revelar. Romanos 8, capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente que estamos viviendo hoy día no son comparables, hermanos, con la gloria venidera que es en nosotros, el cual se ha de manifestar. Esta gloria que nosotros vivimos, ese gozo que usted siente cuando viene a la iglesia o cuando se conecta con Dios, llora, es cierto, y se siente como en la nube, es solamente una pequeña porción de esa gran gloria que se va a manifestar. ¿Cuándo? Cuando venga a buscar a su pueblo, cuando su iglesia sea arrebatada, cuando su iglesia venga a buscar, ¿cierto? Los muertos en Cristo resucitarán primero y después, ¿tenemos quién? Los que estamos vivos. Y los veremos y los juntaremos, ¿dónde? En el cielo con Él. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de la iglesia? Para juzgar. Si hoy día ve, ¿cierto?, que el sufrimiento, ve que el sufrimiento, el mundo goza de muchas cosas, no se preocupe. Si usted ve que el mundo a usted le causa sufrimiento, ore por esa persona. No le pida, ¿cierto?, maldición, sino que ore por esa persona. Porque recuerde que el solo hecho de que la persona no siga a Cristo ya tiene condenación. Y si nosotros no nos entristecimos por eso, es porque realmente no tenemos a Cristo en nuestra vida. Pero además el sufrimiento es la perseverancia. En el sufrimiento también un testimonio para el mundo perdido. Nuestra constancia, nuestra perseverancia, nuestro amor en Cristo siempre va a ser un testimonio para el que no tiene a Cristo. Ellos no consideran a Dios y tiene que ver con una ignorancia voluntaria. Ellos decidieron no servir a Cristo. Y eso lo vemos, ¿cierto?, en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Y también tienen una desobediencia voluntaria. Ellos no quieren no obedecer. Ellos decidieron no servir a Cristo y también decidieron no obedecer a Dios. Todas las leyes que nosotros vemos en los gobiernos siempre son contrarias a Dios. No le interesa a la Biblia, no le interesan los preceptos de la Biblia. Pero tal como leemos acá, ¿cierto?, en el versículo 9, los cuales sufrirán pena eterna de perdición. Quieran no creer, el futuro, lamentablemente, ¿cierto?, después de su muerte, sí hay otra cosa. Ya sea vida eterna o muerte eterna. Y el tercer, último punto que tiene que ver con el sufrimiento glorifica a Cristo hoy. Versículos 11 y 12 de este capítulo 1. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos, ¿cierto?, aptos, idóneos, capacitados,
de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este es el principio siempre de nuestro testimonio, de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Jesucristo será glorificado en sus santos cuando Él vuelva. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero el creyente hoy debemos glorificar cada día tal como vivimos, ya sea en alegría o en tristeza, ¿cierto? Debe glorificar al Señor. En esta oración, Pablo a los creyentes de Tesalónica es que Dios pueda cumplir su propósito en su vida y que el nombre de Cristo sea glorificado a través de ellos. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra que Dios empieza, Él siempre la va a terminar en nuestra vida. Nuestra responsabilidad es vivir de manera digna este supremo llamamiento y permitir que Dios obre su perfecta voluntad de fe y en poder. Conclusión. ¿Qué debemos hacer los cristianos cuando pasemos tribulaciones, pruebas? Que entendemos que siempre es la voluntad de Dios. Agradecer a Dios por la salvación y porque Él está en nosotros. Punto 2. Someternos a la voluntad de Dios sin quejarnos, siendo obsecuentes, siendo humildes. Pedir a Dios que nos dé sabiduría para comprender el por qué estamos pasando esto, que es su voluntad. Y cuarto, observar en busca de oportunidades para testificar y glorificar a Dios en la situación que ellos estamos pasando. Aún en medio de nuestro sufrimiento, nuestra tarea es testificar, glorificar, honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este primer capítulo es un gran estímulo para el creyente en estos días, por lo cual nosotros, si alguno de ustedes está pasando en alguna prueba, Dios nos anima, Dios nos alienta a tener firmeza, a tener constancia y a tener perseverancia en quien nosotros hemos confiado. Los cristianos fieles sufren mientras que los incrédulos y impíos prosperan. Parece como si Dios hubiera olvidado a los suyos, pero no es así. Dice Pablo, el creyente puede descansar en Cristo. El versículo 7, y con esto termino de este capítulo. Y a vosotros que sois tribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. ¿Tenemos esperanza? Sí. ¿Tenemos gloria del Señor? Sí. ¿Nos anima a qué? A perseverar en el amor, en la esperanza y en la fe. Debemos, ¿cierto?, fijarnos, ver qué es lo que cómo estamos testificando a Dios mediante nuestro sufrimiento o mediante nuestras pruebas o mediante nuestra tribulación. Si realmente damos pena al que nos ve o si realmente ellos ven en nosotros a Cristo glorificado. Que Dios nos bendiga.